Bendiciones, buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana y bienvenidos los que están aquí en casa con nosotros y aquellos que se han conectado en línea, especialmente nuestra congregación. Les saludo en el amor de Jesucristo. Nos disculpan la tardanza en esta mañana, como siempre, esperando que la mano de Dios nos ayude en todo. Y en esta mañana pues vamos a tomar este corto tiempo de alabanza y adoración para que puedan disfrutar de la palabra y ser edificados, que en este día estoy seguro que muchos necesitan esta palabra que nuestro pastor va a traer, y así puedan almorzar, disfrutar su día. Y en este día quiero que comparten la transmisión. No puedo ver todos los que están conectados, pero estoy seguro que la mayoría ya tomó el tiempo de desayunar, tomar su café, y vamos a dedicarle este pequeño tiempo en servicio en línea en esta mañana y aquí presencial. Señor eterno, te adoramos, te bendecimos. Tú eres el Señor sobre todo. En este día queremos dedicarte este tiempo, Dios mío, este corto momento de alabanza, Dios mío, de adoración. Señor, bendice a aquellos que se están conectando, aquellos que en este día necesitan una palabra. Señor, permite que en este día tu palabra, Dios mío, vivifique, aviva, oh Dios, restaure, sane, liberte y traiga salvación, porque para eso el Hijo del Hombre vino. Señor, conforme Isaías nos dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, así como estuvo sobre Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Di conmigo hoy. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios
fuerte. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Señor, todos se postrarán delante de ti. Te amamos en esa mañana, Espíritu de Dios. Eres digno. Justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me vistes a mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí.
paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir, solo por tu libertad y gracias sobre mí. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir, y en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir, solo por tu libertad y gracias sobre mí. Perdón, Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir, solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios y amor.
Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias en este día por permitirnos entrar a sus hogares. Mantenga siempre una adoración, una alabanza en su corazón y que su propia vida pueda ser una perfecta alabanza para el Señor. Reciba un abrazo especial de parte de mi esposa y de mi persona. Y queremos, como siempre, estamos en un tiempo y cada día que pasa es un día de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo. Amén. Y hoy pues el tema que traemos para poder meditar es aprendamos a vivir como extranjeros y ciudadanos. Aprendamos a vivir como extranjeros y como ciudadanos, porque tener una doble ciudadanía es un privilegio muy grande, pero también es una doble responsabilidad. Y nosotros, como creyentes en Cristo, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, pero también tenemos responsabilidades civiles en el mundo o en el país donde nos ha tocado vivir. Nosotros tenemos responsabilidades celestiales ante que todo, pero también tenemos responsabilidades aquí en la tierra. Lo que sí debemos de tener bien en claro es que nuestra primera lealtad, escúcheme bien, nuestra primera lealtad debe ser siempre para Dios, no importa qué pueda ocurrir. Pero en este mundo donde solo somos extranjeros, que estamos de paso, que no es nuestro lugar, estamos aquí de paso hasta que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, debemos de vivir como embajadores de Dios hacia los perdidos. Debemos demostrarles un estilo de vida que pueda reflejar esas actitudes y esas conductas de un ciudadano de la patria celestial. En la mayoría de los países sabemos que los gobernantes no viven de acuerdo a los parámetros que Dios ha delineado en su palabra para ellos. Y como consecuencia, pues el pueblo de Dios sufre violencia, sufre persecución de alguna índole, porque es sabido por los medios noticieros que sus derechos de adorar a Dios con libertad es quitado bajo cualquier pretexto y cualquier excusa. Entonces, todo el que quiera ser fiel a Dios, entregado a Dios completamente, tendrá que sufrir persecución, cosa que no ignoramos ninguno de nosotros, porque ya el Señor Jesucristo nos advirtió de antemano que era necesario, es necesario que con muchos tropiezos y muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Como embajadores y ciudadanos del cielo, siempre se hace necesario entregar la vida completamente a Dios. Y si nosotros hemos entregado por completo nuestra vida a Dios, entonces vamos a poder vivir una vida de sometimiento aquí en la tierra. Porque siempre vamos a estar desarrollando relaciones. De eso se trata nuestra vida aquí en la tierra, desarrollar relaciones que podamos ponernos en línea con la relación que tenemos con Dios. Yo creo que es fácil decir que estamos sometidos a Dios, o tal vez se haga más fácil someterse a Dios, pero el problema surge cuando tenemos que someternos a otros, y más aún cuando esos otros son los mismos que nos hacen sufrir. Pero Pedro, el apóstol Pedro, antes de estos versículos, ruega, de los versículos que vamos a tratar hoy de este tema, ruega al Señor, ruega a los hermanos como extranjeros y peregrinos, dice que nos abstengamos de los deseos carnales o de las pasiones carnales que están combatiendo contra el alma. Y una de esas pasiones es precisamente el rebelarnos contra nuestras autoridades. Y nos dice el apóstol Pedro que debemos de mantener una conducta irreprochable entre los gentiles. Es decir, una conducta irreprochable entre los que no conocen a Dios. Y el énfasis que hace aquí es en cuanto a la sumisión del creyente. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando nuestras autoridades o cuando nuestra autoridad
no le teme a Dios, no está sometido a Dios, porque se ha escuchado muchas veces decir a la esposa, mira, si tu esposo no está sometido a Cristo, no está como bajo la cabeza de Cristo, tú no tienes por qué someterte. Y yo creo que ahí hay un error. Sin embargo, aquí Dios nos da un mensaje claro en cuanto a eso, y creo que es aceptable al tiempo que estamos viviendo. Por eso leamos lo que Dios nos dice al respecto en estos minutos que nos quedan de este día. Dios nos da este mensaje. Leamos en Primera de Pedro 2:13 al 17. Dice de esta manera: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Ahora recordemos que la iglesia y sus creyentes eran severamente perseguidos por el gobierno y por la sociedad de aquella época que el apóstol Pedro escribe esta carta. Los creyentes habían sido obligados incluso a dejar sus casas. Ellos tuvieron que dejar todo atrás, tirado. Dejaron dinero, dejaron ropa, propiedades, trabajos, negocios, dejaron la suegra, dejaron todo. Y a la luz de una persecución tan severa que estaban sufriendo, nos preguntamos cuál era la actitud y cuál era el comportamiento de los creyentes hacia el gobierno y sus autoridades. Sé que estos temas a veces no los queremos tocar en día domingo por la tradición de que solamente tenemos que enseñar otro día o el día de oración. Sin embargo, todo el consejo de la palabra es importante, por eso quedó escrito en esta palabra, en esta Biblia, porque todo es bueno para nosotros y todo el consejo de Dios debe ser dado y enseñado y aprendido. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es el comportamiento de los creyentes? ¿O cuál fue en aquel entonces y sigue siendo para nosotros hoy en cuanto hacia el gobierno y las autoridades? Y yo creo que esta es una cuestión crítica debido a la persecución periódica de la iglesia por parte de la sociedad y por parte del gobierno. La historia revela que la verdadera iglesia está sufriendo constantemente persecución de algún tipo en muchas partes del mundo. Y no me cabe duda que muy pronto nos va a tocar a nosotros donde estamos también, cuando vemos las cosas cómo se están desarrollando. Estando en esta condición, sufriendo por la persecución, es que Pedro les escribe, y aquí en estos versículos ya no les ruega, pero les ordena en el nombre del Señor. Y en primer lugar, él dice en el versículo 13 de 1 Pedro 2, someteos pues por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. O sea, él lo que les está ordenando es someterse a los funcionarios locales y funcionarios nacionales. Ahora, esto suena como, o mejor dicho, esto es como una purga de aceite, de ricino, de lo que sea, muy difícil de tragar cuando uno está siendo perseguido y ha perdido tanto debido a esa persecución. Y Pedro, fíjese bien, no les dice, si quieren someterse, háganlo. Es asunto de ustedes. No les dice, sométanse solo a los gobiernos que son santos o que están sometidos a Cristo. Él está hablando en un modo imperativo. Dice, sométanse. Y lo dice por causa del Señor. Y es una orden. Dios espera que los creyentes se sometan a las leyes del gobierno y no solo a la que mejor nos parece, sino a toda institución humana. Fíjese bien, dice a toda institución humana, o sea que hay que obedecer toda ordenanza o toda institución.
todo nivel de gobierno, el local, el provincial y el nacional. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para nosotros hoy? Y la razón es que, hermanos, sin ley y sin guardar la ley, la sociedad estaría en un mayor caos del que ya está, porque el mundo entero está en caos. La ilegalidad sería el pan de todos los días y nadie estaría seguro caminando por las calles. De hecho, en muchos lugares no es seguro salir ni al patio de su casa. El abuso, el crimen y la guerra serían una amenaza más constante que de lo que estamos teniendo, y ninguna propiedad estaría segura. Oiga, no habría caminos públicos o transportes o agua y sistemas eléctricos, porque no habría ley para poder recaudar los impuestos. Y si existiera, nadie la obedecería. No habría policías, no habría militares, no habrían bomberos por el mismo motivo. Por eso es que Romanos 13, 6, 7, el apóstol Pablo también tomó en serio este tema de la sumisión a los gobiernos. Y dice Romanos 13, 6, 7, pues por esto también ustedes pagan impuestos, dijo, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Y él dice, tomando las palabras que dijo Jesucristo en una ocasión, pagad a todo lo que debáis. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Porque sin la ley y el cumplimiento de la ley no puede haber sociedad, no puede haber comunidad, no puede haber vida juntos, no puede haber ningún vínculo entre la gente, porque es necesario relacionarse. En ese sentido, la ley, los gobernantes y sus autoridades es que son una verdadera necesidad para evitar que la gente se convierta en animales salvajes, o por así decirlo, que se vayan a hacer más salvajes de lo que ya son ahora mismo. El caos nunca es la voluntad de Dios para el mundo. La voluntad de Dios es la ley y el orden. La voluntad de Dios es que los hombres vivan en un mundo de amor, en un mundo de gozo, en un mundo de paz, un mundo de ley y de orden que sean perfectos. Es por eso que el creyente debe ser el ejemplo, debe de obedecer a los gobernantes y las leyes de su comunidad y de su nación. Debe demostrar cuán amorosa y gozosa, pacífica y maravillosa puede ser la vida si la gente toda obedece a Dios y a las autoridades civiles de este mundo. Le da a Dios, en ese caso, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ese es el orden que Cristo enseñó. Por eso es que Romanos 13:1 vuelve y el apóstol Pablo es enfático en decir esta palabra también en modo imperativo. 13:1 en Romanos dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y están aquí abarcando a todas. Ahora, es bueno recordar que hay tres motivos del por qué los creyentes debemos obedecer a los gobernantes civiles. Porque los gobernantes civiles, en primer lugar, ya lo leímos en primera de Pedro 2:14, que los gobernantes civiles son enviados por Dios. Lo quiera creer o no, la palabra lo dice. O dice ahí en el versículo 14, o los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces es la voluntad de Dios que exista el gobierno y que las personas tengan la autoridad para gobernar dentro del Estado. Ahora recordemos que hay tres instituciones ordenadas por Dios. Y en el orden está la familia, la iglesia y el gobierno.
3 instituciones que Dios ordena. Todas ellas existen porque Dios las estableció como los medios a través de los cuales los hombres deben relacionarse unos con otros y con Dios mismo. Y eso hace posible que nosotros realmente estemos en paz con todos los hombres, como dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Dios ha ordenado que exista la familia, pero en la manera como Dios la establece, como el medio por el cual sus miembros se relacionen y puedan compartir, y que los padres, escúchenme bien, funcionen como autoridad dentro de la familia. Nadie más puede ser autoridad dentro de esa parte, dentro de la familia que Dios ha establecido. Amén. Para que los padres funcionen como autoridad allí. Cuando hablo de los padres, o la Biblia lo dice, está hablando de un hombre y una mujer, un esposo y una esposa juntos para gobernar, para poner autoridad dentro de ese vínculo familiar. Dios ha ordenado que exista la iglesia como el medio por el cual la gente se relacione con Dios y con los demás miembros del cuerpo de Cristo, y los líderes de la iglesia puedan ejercer su función de autoridad dentro de la iglesia. Así que Dios, ha ordenado que exista también el gobierno como el medio por el cual la gente se relacione con Dios y con los demás miembros del cuerpo de Cristo, y que los líderes del gobierno, para que esta parte del gobierno existe como medio por el cual los ciudadanos, escuchen bien, los ciudadanos se relacionan unos con otros, y que los funcionarios de gobierno ejerzan su puesto de autoridad dentro del Estado. Cada institución, Dios ha establecido que gobierne dentro de su institución, y cada una de estas instituciones sumisos a sus gobernantes. Entonces, por eso es que el diablo se ha levantado para tergiversar, para cambiar los parámetros de Dios acerca de la familia, acerca de la iglesia y acerca del gobierno. Las instituciones y sus autoridades son ordenadas por Dios, y los hombres son responsables de cómo llevan adelante las funciones de cada institución encomendada. Y cuando cada una de las 3 instituciones tiene líderes que son fieles, hacen una labor excelente. Pero cuando tienen líderes que desobedecen por completo a Dios, hacen un trabajo terrible. Y esto incluye hombres que tienen autoridad dentro de diversos niveles de gobierno, así como de los que sirven en diversos niveles de la iglesia y la familia. Entonces, todo esto hoy en día se está viendo como que hay una gran crisis, porque el enemigo se ha levantado para darle vuelta a todo, porque sabe el diablo que le queda bien poco tiempo. Ahora, lo que hay que recordar es que el gobierno es ordenado por Dios, y que los gobernantes responden y van a dar cuenta a Dios por todo su tiempo de gobierno. Y por eso es que dice la Biblia en Proverbios 16:12 que abominación es a los reyes, a los gobiernos o gobernantes, hacer impiedad. Abominación es a los reyes hacer impiedad, dice, porque con justicia será afirmado el trono.
es decir, el gobierno. Pero el punto central de este pasaje no son o no es los gobernantes, sino que es el creyente y su deber para con el Estado. Por lo general, el creyente poco puede hacer en cuanto al modo en que las autoridades del gobierno conducen sus asuntos. Pero lo que sí puede hacer todo creyente, además de orar por los gobernantes, que es un mandato también que nos dice la palabra de Dios, que debemos de orar y pedir por todos los que están en lugares de autoridad para que vivamos quieta y reposadamente, para que tengamos paz. Entonces, además de orar por ellos, podemos ocuparnos de nuestro comportamiento como ciudadanos dentro del Estado. Y Dios es muy, pero muy claro acerca del comportamiento del creyente. Qué pena, qué vergüenza cuando toman a un creyente o a un líder evadiendo la ley, evadiendo taxes, estafando el Estado. Esa es una vergüenza. Ese es un comportamiento no adecuado como ciudadano del reino y ciudadano del Estado. Cuando Dios guió a Pedro a dar estos consejos, Dios con mucha claridad habla acerca del comportamiento del creyente. Y cuando Dios lo guía a Pedro a dar estos consejos, recuerde que el que estaba gobernando como emperador en ese tiempo que Pedro escribe era el perverso Nerón. Era un terrible hombre. Usted puede buscarlo en la historia a Nerón. Quiere decir que el creyente debe obedecer toda autoridad civil, sin importar cuál sea y quién sea. Porque dice aquí la Biblia que las autoridades civiles ejercen justicia por Dios. Bíblicamente hablando, gobiernan para ejecutar castigo a los que hacen el mal y recompensar a quienes hacen el bien. Para eso está la ley. Usted habrá leído hace poco una noticia, al menos yo la leí, dice que una jovencita repartiendo periódicos en las casas se encontró un buen poco de dinero en cash, y que esta jovencita fue y lo entregó a la policía para que se lo entregara a su dueño. Y claro, aquello pues agradó a las autoridades y elogió a esta joven y le dieron un reconocimiento. Y alcancé a leer en la noticia que si no aparecía el dueño de ese dinero, pues se lo iban a dar a esta jovencita por ver su honestidad y su respeto hacia las cosas ajenas. Amén. Entonces, lo que estoy diciendo es que para eso están las autoridades, para también recompensar, para reconocer o recompensar a quienes obran para hacer el bien, pero también para ejecutar castigo a los que hacen el mal. Entonces los gobiernos no son ordenados por Dios para poder frenar las buenas obras, sino para frenar la maldad. Y es por eso que cualquier creyente que quebrante la ley puede esperar ser castigado por el Estado, porque ha quebrantado una ley. Por ese motivo, el creyente debe temerle al Estado lo suficiente como para obedecer sus leyes. Debe hacer lo que es bueno y es legal, porque no en vano dice la Biblia, ellos llevan la espada. Ahora ya no llevan espada, ahora llevan pistolas y esas cuestiones eléctricas, ¿verdad? El asunto es que es un simbolismo de que para eso ellos llevan lo que llevan. Entonces Romanos 13:2-4 dice, por consiguiente el que resiste, oiga bien, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí van a recibir condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. Si yo me estoy portando bien, ¿por qué me voy a poner nervioso al ver un policía?
No es para temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal, dice la palabra. Entonces pregunta y dice, ¿deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti, dice Pablo, un ministro de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Si el creyente teme y hace lo que está bien y es legal, entonces debe tener la alabanza del Estado. Lo que quiere decir es que el creyente contribuye a hacer el bien o debe contribuir a hacer el bien. Ayuda a construir justicia, ayuda a construir verdad dentro del Estado y por lo tanto el creyente es capaz de ser el ciudadano de un Estado bueno y digno de alabanza. Entonces, se le permite vivir en paz como ciudadano. Note bien que el gobierno civil y la ley deben ser una limitación a la maldad. Pone límites a la maldad. El poder de la maldad y la corrupción es tan fuerte que cuando los hombres no tienen ley, hay libertinaje, hay saqueos, hay robo, hay asaltos, hay inmoralidad, hay destrucción, hay asesinato. Cuando no existe la ley o cuando la ley no se aplica, la maldad corre libremente por esas naciones o esos pueblos. Por eso es urgente la necesidad de que la sociedad pueda prestar atención a este hecho, como escribió Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 1, verso 9 y 10. Dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores, para los rebeldes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas, es decir, a los que matan a sus padres, para los matricidas, a los que matan a sus madres, para los homicidas, dice, para los inmorales, para los homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Mire, los creyentes deben someterse pues a las leyes civiles. Ahora, ¿por qué debe de someterse? Bueno, para silenciar, dice la palabra, las críticas que hacen de Cristo. El buen comportamiento sirve para enmudecer la ignorancia de los hombres insensato, nos dice Primera de Pedro 2:15, dice así, porque escuche bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia. Escuche lo que dice, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. En la época de la iglesia, que muestra el libro de los Hechos, la iglesia y sus creyentes estaban atravesando un severo ataque del Estado y la sociedad, porque los dos como que se unen para tratar de dañar a la iglesia. Entonces, la gente no quería tener nada que ver con Cristo, ni con lo que Cristo exigía de negarse a sí mismo, de vivir una vida santa, porque la gente, la sociedad quería vivir a su antojo y lo que predicaba la iglesia era como una espina en su costado y no los dejaba pecar a gusto y querían hacer las cosas a su manera. Entonces la idea de que una persona tenía que entregarse a Cristo todo lo que era y tenía, y de dar todo por la causa o para la causa de evangelización mundial, pues era lo último que pasaba por la mente de esta sociedad. Y por eso es que el gobierno y la sociedad se dedicaban a exterminar a la iglesia y a cualquiera que se negara a alejarse de Cristo y de su causa. Pareciera que estamos viendo los mismos tiempos ahora. Así que
A cualquiera, dice aquí, que persiga a la iglesia, es lo que está diciendo en el versículo. A cualquiera que persiga a la iglesia y a los creyentes, la Biblia los llama ignorantes, insensatos. Imagínese rechazar, perseguir, dañar a una persona solo porque enseña el amor, el verdadero amor, solo porque enseña el gozo, el verdadero gozo, porque enseña la paz, porque enseña la salud, porque enseña santidad, porque enseña paciencia, porque enseña amabilidad, porque enseña regla y orden, y porque enseña autoridad, porque enseña moralidad y pureza, disciplina y dominio propio. Cualquier persona que se oponga a estas grandes virtudes de la vida y a la enseñanza de estas grandes virtudes está haciendo algo insensato, dice este versículo. Es imprudente e irrazonable, o sea, no tiene sesos. Es lo que está diciendo la palabra. Pero al mismo tiempo, escúcheme bien, el creyente que sigue viviendo para Cristo y haciendo el bien, finalmente va a silenciar a los críticos. Tal vez se tome algún tiempo y usted diga, no, pues para callar a esto, quién sabe. Puede que tome algún tiempo, pero finalmente el comportamiento legal y el comportamiento justo y honesto va a vencer las mentiras y a los ataques de los viciosos y malos de la tierra, porque los ojos de ellos están puestos en usted y en mí como hijos de Dios. Y esta es la tercera razón por la que debemos obedecer las reglas, para que nuestro comportamiento haga callar cualquier duda acerca de Cristo. Ahora, la pregunta millonaria, la pregunta del millón es: ¿existe algún momento en que los creyentes no deban obedecer al Estado o a las autoridades? Bueno, cuando examinamos las Escrituras, Éxodo 22, 28, por ejemplo, dice: no maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Versículos que el mismo Señor y aún el apóstol Pablo mencionaron en el Nuevo Testamento. No maldecirás a Dios, y en otras versiones dice: no maldecirás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y Pablo le dice a Tito 3, en Tito 3:1, dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y eso es lo que estoy haciendo yo hoy, recordándoles que estemos sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que seamos obedientes, que estemos preparados. Gloria al Señor. Qué bueno. Qué bueno que estamos de regreso ya. Muy bien. Qué bueno que estamos de regreso. Así son estas cosas. Y como les estaba diciendo, yo estoy aquí para recordarles, como lo hizo en Tito, que estamos sujetos, que debemos estar sujetos a los gobernantes,
a las autoridades, que seamos obedientes, que estemos preparados para toda buena obra. Pero se nos manda a vivir como ciudadanos libres también, pero siendo siervos de Dios. Debemos vivir esa libertad. Y versículo 16 de primera de Pedro 2 dice: andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, se somete a Dios por sobre todas las demás leyes. Si la ley del hombre está en contra de la ley de Dios, el creyente entonces obedece a Dios y no al hombre. A Pedro y a Juan se le prohibió que enseñaran en el nombre de Jesús, pero a ellos de inmediato dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Júzguenlo ustedes mismos. Y continuaron predicando a Jesús a pesar de la ley que pusieron de no predicar. Pero note que existe el peligro de que el creyente pueda usar su libertad como un pretexto para actuar de una manera maliciosa en contra del Estado, y puede desobedecer las leyes porque sostiene que son injustas según él, cuando en realidad quizás no lo sean, y solamente es que no le gusta la ley, porque hay creyentes que no le gusta y malinterpreta este asunto de ley. Ahora, los creyentes son siervos de Dios, no siervos de sus propias ideas y pensamientos. Deben servir a Dios, deben servir a su llamado, no a sus propios deseos y lujuria. No tiene derecho de violar las leyes del gobierno, a no ser que estas leyes se opongan a Dios y se opongan a su ley divina. Daniel, por ejemplo, también se opuso a las leyes de Babilonia, rechazando la dieta que le habían ordenado. Era una ley porque iban en contra de la ley de Dios que les había ordenado en practicar. Y esa dieta era parte además de la adoración a los ídolos, y ellos no querían participar de eso. Pero no rechazó todo el plan del rey para preparar el liderazgo, porque ese era el plan del rey, sino solo la parte que violaba las leyes divinas. No se puso rebelde ni soberbio, sino que colaboró proponiendo un plan alterno, y Dios prosperó a Daniel en todo eso. Ahora, si un gobierno prohíbe la evangelización o la adoración a Dios, entonces los creyentes tenemos que cumplir estos deberes a pesar de la ley impuesta, pero teniendo cuidado de no provocar a las autoridades creando escándalos con una conducta indebida. Debemos de tener ese cuidado. En otra ocasión, Daniel se encontró obligado a desobedecer un decreto porque el rey prohibió la oración al verdadero Dios. Pero Daniel continuó orando como de costumbre a riesgo de su vida. Colaboró en todo lo que se le pedía, menos en esa parte. Entonces vemos que él sufrió no por haber hecho el mal, sino por obedecer al Señor. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Si sufrimos, bueno, vamos a sufrir, pero no por hacer lo malo, sino por obedecer al Señor, por hacer lo bueno. Así que como ciudadano del Estado, el creyente tiene 4 deberes muy claros. Ya para terminar, de estos deberes se exigen de cada siervo de Dios, y lo dice el versículo 17 de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios, y honrad al rey. Clarito, ¿verdad? Honrar a todos los hermanos. Hay que respetar, hay que estimar a todos los, hay que honrar a todos los hombres, lo primero que dice. O sea que debemos de respetar y debemos estimar a todos los ciudadanos como sus conciudadanos, a todos. Recuerde que la iglesia primitiva y sus creyentes estaban ellos rodeados por adoradores paganos de ídolos, y por las personas más corruptas que tenían un comportamiento inmoral, un comportamiento injusto. Sin embargo, aquí las escrituras dicen que hay que honrar a todos los hombres.
a estos corruptos y también a los más controlados y disciplinados. Entonces, esto no significa honrarlos debido a su pecado, sino honrarlos porque son la creación de Dios y porque contribuyen al trabajo, a la defensa y a la estructura de la nación. Y además son almas que necesitan salvación, necesitan conocer al Señor Jesucristo. Entonces todas las personas deben ser honradas, deben ser respetadas, deben ser estimadas. Si eso sucediera, no existiera el bullying, no existiría ¿cómo se dice? Vaya, el racismo y todas estas cuestiones. No se debe tratar mal a ninguna persona. No importa quién sea, si es rica, si es pobre, si es corrupta, si es pura, si es mala, si es buena, destructiva, constructiva. O sea, debemos intentar llegar a todas las personas de la tierra por Cristo. Necesitas hacer contribución a la sociedad. Hacer todo el bien que puedas para la sociedad. Así que no se debe considerar a nadie fuera del alcance porque, escuche bien, para Dios todos importamos. Todos. Negros, blancos, amarillos, morados, qué sé yo, todos los colores que existan. Todos importamos para Dios. Por eso Lucas 10:33-34, el Señor Jesucristo puso bien en claro en esta parábola del buen samaritano, porque aquellos religiosos y aquellos que se la creían la única raza y la raza más grande del mundo, no le hacían caso a este tipo de gente, eran muy herméticos en su raza. Pero dice ahí que cierto samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el que había sido asaltado y herido, y cuando lo vio dice que tuvo compasión de él, a pesar que era samaritano y el otro herido no, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo, dice, sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y de paso dejó hasta la tarjeta de crédito para que lo siguieran cuidando hasta que se compusiera el hombre. O sea, mostrándonos el respeto y la ayuda hacia los demás sin importar quién sea. Filipenses 2:3-4 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hay que amar también, dice, a la hermandad. Significa que hay que amar a todos los creyentes, quien quiera que sea, independientemente del color, nacionalidad o las creencias. Si la persona es un hermano en Cristo, un verdadero hermano, debemos amarlo. No es suficiente con honrar y respetar a alguien, se espera algo más. Se espera un verdadero amor filial, y recuerde lo que significa el amor. Significa ocuparse y significa cuidarse unos a otros, enseñarse unos a otros, apoyarse unos a otros, protegerse unos a otros, compartir unos con otros, relacionarse y tener comunión unos con otros. Obviamente ahora mismo en Canadá no nos podemos con libertad reunir, ¿verdad? Porque está bien restringido, pero podemos seguir teniendo comunión los unos con los otros a través de las conexiones de Zoom o WhatsApp o Messenger, cualquier plataforma que estemos usando, aprovecharla. Recordemos que el amor es exactamente lo opuesto de criticar, de hablar a espaldas de otro, de murmurar o de quejarse y de crear división. Debemos amar la hermandad de todos los creyentes en todas partes. Por eso es que el Señor Jesucristo habló esto en Mateo 22:37-40, y dice así: y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Un mandamiento, también dijo Juan, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, que como yo les he amado, dijo el Señor Jesús, y Juan lo escribe, que como yo los he amado, así también
se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Y en tercer lugar, hay que temerle a Dios. Eso es importantísimo. Temer a Dios. No hay que fallar en el deber de obedecer a Dios como ciudadanos ni como miembros de la iglesia de Dios. Hay que temerle a Dios. Se debe obedecer su voluntad y sus mandamientos y tenerle terror a lo que sucederá si uno desobedece a Dios. La idea es que el juicio está por venir y la desobediencia traerá el juicio de Dios sobre nosotros. Dice Pedro también que si invocamos como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en esta tierra, pero somos ciudadanos del reino de los cielos y debemos de conducirnos con un temor reverente durante este tiempo. Dice Isaías 8:13, al Señor de los ejércitos es a quien debes tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Y por último, debemos honrar, dice ahí, a la autoridad suprema de la nación. Recuerde que el malo, el infame Nerón estaba en el trono cuando esto se escribió. Y los creyentes fueron perseguidos por las autoridades. Pero aún así se les manda a los creyentes que sean un pueblo de orden y disciplina, un pueblo de justicia, de integridad. Se les dijo que pusieran un ejemplo dinámico de amor y de paz para que algunos pudieran ser ganados para Cristo y salvos por la eternidad. Por eso es que dice que por causa de Cristo y para hacer callar también a los ignorantes, debemos de poner este ejemplo. Y el libro de Éxodo 22:28 dice, no deshonres a Dios, ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Eso dice Éxodo 22:28. No deshonres a Dios, ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Amados hermanos, si sufrimos, si alguna vez sufrimos, y si vamos a sufrir, creo que sí, que sea por hacer, no por hacer lo malo, sino por obedecer al Señor. Parte de nuestra conducta es honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al gobierno, viviendo en sumisión en lo que no viole la ley de Dios, que está por sobre la ley del hombre. Pero que nuestras acciones puedan influir en la vida y en las actitudes de quienes no conocen a Dios. Que Dios me los continúe bendiciendo y quede este consejo en sus mentes, en sus corazones, y puedan meditar profundamente en ello a fin de agradar a aquel que nos ha llamado, que nos ha dado esta ciudadanía celestial. Esperando, amados hermanos, como envié un mensaje hoy en el chat de la iglesia, vamos a reiniciar esas ofrendas, amén, de manos de bondad y misiones necesarias para poder ayudar a hermanos en necesidad, para poder ayudar a los misioneros que están haciendo su trabajo para alcanzar a otros para Cristo. Recuerden que se les envió ahí el email para que envíen sus donaciones a ICB, escuche bien, icbfinanzas@gmail.com. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor en esta hora y les rogamos a Dios que nos ayude con su gracia. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de una vez más meditar en tu palabra, aprender de ella, recordar, Señor, principios muy necesarios para los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos a vivir, Señor, como ciudadanos del cielo y como ciudadanos de esta tierra, mientras se llegue el día que vengas por nosotros o nosotros iremos contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias. Reciban un abrazo en el amor del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes.
Soy libre de la opresión de mis pecados. Dejaste limpio mi ser y mi pasado. Me escondes en tu amor me cubre. Y aquí permaneceré, me aceptaste. Mi Padre, Dios eterno, y te adoraré, te adoraré. Mi vida te ofrezco, yo te honraré, yo te honraré. Mi mente y corazón quiero entregarte. Vivir en tu voluntad y para adorarte. Me escondes en tu amor y tu amor me cubre. Y aquí permaneceré y me aceptaste. Padre, Dios eterno, y te adoraré, te adoraré. Yo te honraré. Vivo para adorarte, vivo para entregarte. Porque soy tu hijo amado, porque soy tu hijo. Yo vivo para adorarte, mi vida y entregarte, porque soy tu amado, porque soy tu hijo. Yo vivo para adorarte, mi vida entregarte, porque soy tu hijo amado. Soy tu hijo amado. Me escondes en tu amor y tu amor me cubre. Y aquí permaneceré. Me aceptaste, me aceptaste. Eterno, te adoraré, te adoraré.
Señor, ayúdanos a vivir nuestros días honrándote, Señor. Aún entre más difícil se ponga los tiempos, sabemos que y confiados estamos porque estamos seguros en ti. Señor, pido por nuestra amada iglesia y todos tus hijos globalmente, que podamos vivir, como dice esta canción, nuestras vidas entregadas a ti, nuestras vidas ofrecidas a ti y nuestras vidas honrándote. Señor, no retrocedamos, sino que avancemos en tus propósitos y tus planes. Gracias, Padre, por esta transmisión. Gracias por tu palabra en este día. Oramos, Padre, por cada persona, cada petición. Dios mío, corazón y mi vida te dice que todas nuestras vidas están en tus manos, y por eso confiamos en ti. Gracias, Señor. Queremos tomar el tiempo de orar por nuestro hermano Moisés en esta tarde, y oramos por esa inflamación en su rodilla, y creo y envío una palabra de fe y aún de sanidad, que tú tocas esa rodilla, Señor, y que Espíritu Santo, en este momento estás pasando tu mano como un bálsamo de sanidad, quitando toda inflamación y todo dolor. Te doy gracias por tu hijo, te doy gracias porque la oración del justo puede mucho, y me uno a eso. Oro también por Carmen Soto y Hugo, Ricardo Amaya, Señor, declarando la salud divina. Señor, que si en este momento están padeciendo de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, Espíritu Santo, tú, el que moriste en la cruz por nosotros, y conforme Isaías dice que por tu llaga nosotros fuimos curados. Gracias por la sanidad que fluye y que corre por tus venas que fueron derramadas, Señor. Gracias, Señor, este día domingo una vez más, en medio de toda esta incertidumbre, en medio de esta pandemia y todo lo que estamos viviendo. Padre, los tiempos están en tus manos. Nosotros vivimos el tiempo Cronos, pero tú vives el tiempo Kairos. Y el Kairos de Dios es que pronto Jesucristo viene por nosotros. Nosotros afirmamos nuestros pasos, afirmamos nuestras vidas, y te decimos a ti, Señor, ven, Señor Jesús, ven por nosotros, afirma tu iglesia, levanta al caído, al enfermo y aquel que está viviendo pasivamente, que se pueda encender por ti, que haya un despertar en nuestra iglesia. Amada iglesia, gracias por estar con nosotros, aquellos en línea y estas familias que vinieron este día domingo. Como ya saben, a partir del otro domingo volvemos a encerrados con una capacidad muy mínima. Por lo tanto, continuaremos en línea hasta el Señor nos permita. Gracias por sus fieles donaciones, porque podemos seguir en línea y podemos estar en este edificio desde aquí transmitiendo la palabra del Señor. Oramos por todo el equipo pastoral y todas las decisiones que estamos tomando estos días. El Señor es el que nos guía y el Espíritu Santo es el que nos da las instrucciones. Que sigamos escuchando su voz, siendo renovados. Los invito a las 2:30 al servicio en inglés. Tendremos un tiempo increíble en la presencia de Dios y estaremos hablando sobre la libertad en Cristo. Esa libertad que el Señor nos da. Comparta la transmisión. Y para los demás que están en casa, los bendigo de todo corazón. En un momento vas a tener la oportunidad de sembrar el ministerio. El pastor habló sobre las misiones el día de hoy. También lo podrá hacer por PushPay. Allí está, y usted puede poner misiones y usted va a poder dar a la causa para poder ayudar a otro. Que el evangelio sea dado a todo rincón de la tierra. Que el Señor te bendiga, te guarde, y si el Señor no ha venido, el próximo domingo estaremos aquí en línea. Bendiciones.